Bueno, buenos días. Ella es Virginia, yo soy Estrella, las dos somos docentes en el IES Gregorio Prieto y esta mañana estamos aquí pues, para compartir nuestro aula del futuro. Lo primero que necesitamos conocer es de dónde partimos. El IES Gregorio Prieto es un centro que está en la localidad de Valdepeñas y nosotros tenemos la ESO, que el alumnado lo puede estudiar de manera normalizada o a través del proyecto British Council o a través de el proyecto de plurilingüismo de nuestra Junta. Tenemos el bachillerato bilingüe también. Ellos lo pueden, ya no por el British, sino a través de la Junta. Y luego somos un centro de referencia en formación profesional. Tenemos grado medio, ¿de acuerdo?, que con 9 ciclos formativos, 4 de grado básico, 12 de grado superior y un programa específico de formación profesional. Además, desde hace ya 2 años, tenemos ciclos formativos que están cursando sus estudios de manera bilingüe. Entonces, bueno, nosotros partimos de ahí. Somos un centro que, como se dice, bulle mucho. Entonces, somos centro con la acreditación Erasmus, somos centro STEAM, somos centro eTwinning, tenemos también aula ATECA y tenemos también aula de emprendimiento. Voy a decir, claro, con todo eso... Bueno, pues con todo eso no pasa ni media. Si se tiene, se tiene, y es una ayuda muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, pero si no se tiene, como han dicho los compañeros, se puede. No hay problema ninguno, lo único que hay que querer. Y como no, pues somos centro Aula del Futuro. Pero nosotros arrancamos nuestro Aula del Futuro antes de que desde aquí, desde Castilla-La Mancha, desde el centro regional, se potenciara todo ello. Entonces, Virginia os va a explicar cómo surgió este proyecto y por qué surgió este proyecto. Hola, buenos días. Bueno, nos tenemos que remontar a 2016. Nosotros en el periodo 2016-2018 coordinamos un proyecto Erasmus con 3 países europeos más. La temática del proyecto iba sobre convivencia, aprendizaje entre iguales, pero tenía unos temas transversales a todo el proyecto que se basaban en la conversión de los centros en escuela del siglo XXI. Teníamos los argumentos que vemos aquí, el deseo de trabajar por proyectos multidisciplinares, el deseo de trabajar en metodologías activas, la necesidad de potenciar la digitalización y la voluntad de llevar a cabo todos estos proyectos. Ya habíamos comenzado también con los proyectos STEAM. Entonces, bueno, pues comenzamos una formación, todos los países que formábamos parte de ese proyecto, una formación con el equipo Escuela 21, liderado por el psicólogo y pedagogo Alfredo Hernando, y los profesores y las profesoras que formábamos parte de ese proyecto hicimos esa formación. A la misma vez, y como se ha comentado aquí varias veces, y es súper importante que el equipo directivo esté implicado en este tipo de cosas, nuestra directora de aquel momento hizo un job shadowing en Finlandia, del que se trajo un montón de ideas, e hizo otro job shadowing en el Aula del Futuro del INTEF de Bruselas. También teníamos al mismo tiempo un proyecto Erasmus 101, en el que distintos docentes hicimos formación, cursos estructurados y job shadowing en nuevas metodologías. También las personas que formamos parte de la Comisión de Internacionalización, en aquel momento hicimos un job shadowing en el Centro Ramón y Cajal de Madrid, que bueno, yo creo que es algo similar a lo que estaba comentando Esther anteriormente, siempre está entre los centros más innovadores de España, en los rankings de los centros más innovadores de España. Ellos tienen un programa muy establecido también de formación a docentes y nos estructuraron un programa en 2 días en el que pudimos conocer todos los centros, todos los niveles, hablamos con todos los coordinadores, tuvimos entrevistas con todos los coordinadores de proyectos, pasamos a clases. Y bueno, y de ahí nos trajimos un montón de ideas que a día de hoy todavía estamos implementando, porque la base de todo esto, como se ha dicho también en muchas ocasiones hoy, es ir poco a poco y paso a paso. Entonces, bueno, pues de todo aquello y de toda aquella formación y todas aquellas ganas, pues empezamos a formar nuestro Aula del Futuro. Vimos que teníamos un espacio muy grande, que la llamábamos aula de usos múltiples en aquel momento, es la foto que veis aquí a la izquierda,
Y bueno, pues era un aula, ya os digo, muy grande, con una acústica horrorosa, unos techos súper altos, una tarima, la tarima del docente estaba ahí todavía en ese aula, esa pizarra verde, unas sillas de estas de pala. Se utilizaba para hacer exámenes, de vez en cuando algún docente entraba ahí para hacer exámenes, para tener al alumnado muy repartido. Y bueno, y decidimos que ese era el espacio apropiado para convertirlo en nuestro aula del futuro. Entonces, bueno, empezamos a pedir presupuesto, distintas empresas, algunas las tuvimos que rechazar, aunque eran chulísimas, y el mobiliario era chulísimo, pero era carísimo. Y poco a poco, pues, vimos cuáles eran nuestras posibilidades. Participó toda la comunidad educativa en aquel momento. Por ejemplo, la zona de gradas, que la vais a ver ahora, está hecha con palés de madera, pintados, lijados. Nuestra conserje estuvo cosiendo cojines para esos palés, y es esa zona de gradas y de debate. Entonces, pues bueno, poco a poco empezamos a montar el aula. Bueno, la vamos a enseñar. Cuando la veáis decís, pero una cosa que es súper importante es la siguiente: sin el cambio de mirada, esto está muy bonito, pero no vale para nada. De verdad os lo digo, y os lo decimos las dos, que trabajamos conjuntamente desde hace ya muchísimos años. Sin ese cambio de mirada no hay nada. Si tenéis miedo a cambiar la clase unidireccional, a que se pare esto de yo estoy aquí, vosotros ahí, yo soy la que os transmite, si eso tenéis miedo a cambiarlo, esto está precioso, pero no. Necesitamos ese cambio, necesitamos ese multidireccional, necesitamos ese ponernos en el lugar del alumno, porque entonces sí, cuando entran aquí es magia pura, es magia. Ahí es cuando veis que decís, jolines, madre mía, se ponen a trabajar, ahora vais a ver, en cada uno de los espacios, ellos saben cada uno lo que tiene que hacer y es magia, fluye. Decía Montessori, si en un aula lográis que el docente, ellos trabajen por su cuenta, ahí es cuando estás trabajando bien, pues ahí es, ¿de acuerdo? Lo primero que nosotros tenemos, nuestro espacio diseña. Hay que entrar ahí con un plan. Es decir, no se puede entrar al tuntún. No, hay que entrar sabiendo a dónde vamos y también hay que transmitírselo a ellos, ¿de acuerdo? ¿Cuánto nos pasa que llegamos a una reunión y si no sabemos de qué va nos da un yuyu? ¿Cuánto sabemos que si nos piden un papel y no sabemos ni qué ni para qué nos da un yuyu? Pues es que ellos son iguales, parece que son distintos, son iguales. Vamos a decirles de qué va, vamos a decirles qué van a hacer y veréis cómo cada uno de los pasos van fluyendo. Entramos en diseña, tenemos nuestras mesas que pueden variar en altura, tenemos nuestras banquetas y si veis atrás, se ve muy chiquitito, pero como luego lo vamos a compartir, hay unos engranajes. Bueno, pues esos engranajes partieron de una actividad que le hicimos a ellos de decir, ¿qué falta aquí en este aula? Un día vamos a evaluar el aula y dijeron, decorarla. Venga, pues decid ideas. Y de un grupo salió esta idea. Y luego un compañero de plástica, él cogió y con material de su casa y con maquinaria de su casa nos lo preparó. Por esa importancia de la comunidad educativa. Ese aula no es nuestra, ni es del equipo directivo, ni es de los profes, es de todos. Y hay que hacerles partícipe a ellos. Ahí tuvimos partícipe a nuestro alumnado. Como ha dicho Virginia, y ahora lo vais a ver, a todo el personal del centro. Nuestro espacio de investiga, con esos puffs. Sí, el primer día llegan y se tiran. ¿Es que no os tiraríais vosotros ahí? Vamos a ver. Es que a veces pero tú no lo harías, si a ti te dieran la oportunidad. Bueno, pues ya cuando llegue tú le explicas que si hacemos un mal uso y se rompe ya no lo vamos a poder utilizar y ellos lo comprenden. Y como están tan felices de estar ahí, porque se rompe esas 6 horas sentados en una silla que hemos sido nosotros y hemos estado aquí levantándonos, moviéndonos aquí, y era una hora que bastante nos aguantan, pues tenemos también nuestro césped artificial, tenemos también, lo tenemos ahí ese carrito que lo tenemos para material, pues si tienen lápices, rotuladores, folios, tenemos también todos los kits de Legos, tijeras, material muy diverso, pero como tiene ruedas, pues lo vamos moviendo según lo vamos necesitando. Y nuestra zona de interactúa, con esas bancas, con las palas que giran 360, lo pueden mover por todo el espacio es amplísimo. Como ha dicho Virginia, hemos ido pasito a pasito, empezamos con estas sillas, pero el curso pasado pusimos estas mesas y estas banquetas y las pusimos porque vimos que estábamos trabajando una serie de dinámicas y de actividades con el alumnado y muchas veces se nos tiraban al suelo
Muchas veces nos faltaba un espacio donde poner los Legos cuando estábamos haciendo los vídeos y dijimos, pues necesitamos, no pasa nada, pues se va mejorando, se van comprando nuevo material. No queramos el primer día tenerla montada, ¡plin!, fuera ya, apañado todo. No, porque además, conforme vayamos viendo lo que necesitamos, así vamos a irla creando. La tarima, pues igual, al principio, si pusiéramos nuestras primeras imágenes, no teníamos nuestra tarima. Y ahora está la tarima, pasito a paso. Las letras nos las hicieron los compañeros con la impresora 3D en nuestro aula Ateca. Todo va pasito a paso. Pero lo importante es que tengáis esa semilla dentro de vosotros y que la transmitáis al resto de compañeros. Y eso poquito a poco se va. No os preocupéis, vosotros id sembrando, que ya germinará. Si tiene que germinar, va a germinar. Y unos a otros nos vamos a ir transmitiendo. No os preocupéis, dejad de estar. Fijaos lo que os estamos contando, empezamos en 2016 y esto que os acaba de contar Estrella, la tarima la pusimos el año pasado. Estas mesas modulares en forma semicircular con los taburetes de colores las adquirimos el año pasado. Han pasado 8 años, entonces pues efectivamente es poco a poco. Luego tenemos esta zona de debate, que es lo que os he explicado al principio, ahí tenéis los palés, pero quedan bastante bien con esos cojines. Bueno, nosotros lo utilizamos sobre todo al comienzo y al finalizar cada una de las sesiones. Cuando entramos allí hacemos una especie de asamblea, explicamos el proyecto, explicamos en qué va a consistir la sesión. Hay veces que no, hay veces que entramos directamente, ya estamos a mitad del proyecto, cada grupo sabe dónde tiene que ir, a cada rincón, a cada espacio que tiene que ir y cómo tiene que continuar trabajando y, bueno, y en otras ocasiones sí que la necesitamos. Y a la hora de la evaluación y la ecoevaluación, pues también nos viene muy bien este espacio. Aquí tenemos el espacio CREA, pues esta zona de croma, tenemos un equipo audiovisual, aquí se ve muy poquito, pero bueno, en fin, está bastante bien, tenemos bastantes cosas para poder grabar aquí en condiciones. Y luego el espacio presenta nuestros rincones, como veis no coinciden exactamente con la nomenclatura del INTEF, pero bueno, nosotros lo decidimos así en su momento, incluso nuestra aula del futuro no se llama aula del futuro, se llama aula del siglo XXI. Pero bueno, está basado, de hecho cuando os comentaba la formación que estuvimos recibiendo en aquel momento, cuando la montamos, una de las cosas fue empollarnos los kits de herramientas del INTEF y hacer la valoración y la evaluación paso a paso del centro, del nivel del alumnado, del profesorado, porque bueno, era básico y fundamental. Y a la hora de entrar en el aula, también nos basamos en el guión pedagógico del INTEF. Esto es una panorámica, es una visión general del aula de la esquina de Presenta, donde estaba la Smart TV. Lo que veis al fondo es el aula Ateca, aquí todavía no se había montado, luego no sé si sale alguna otra fotografía que ya sí que está completa. Eso era otro aula, había un tabique, tiramos ese tabique. Cuando recibimos la dotación para montar el aula Ateca en nuestro centro, ese tabique se tiró y decidimos montar las dos aulas contiguas. Y hoy en día hay muchas ocasiones en las que en el aula Ateca hay un grupo de estudiantes con un docente y en el aula del futuro hay otro. Y pues trabajamos bien, no hay problema. También hemos estado pensando en varias ocasiones poner como unas cristaleras, unas puertas correderas, es carísimo y por ahora pues esto no lo hemos hecho. Entonces, bueno, pues a veces coincidimos, diferentes grupos de alumnos, a lo mejor unos son de FP, otros son de la ESO, otros son de bachillerato y trabajamos bien. Cada alumno, cada alumna está en lo suyo, como ellos son protagonistas de su propio aprendizaje en este tipo de espacios, pues no suele haber problema. Y esta es una foto justo desde el otro lado, ¿vale? Aquí estamos como en el aula Ateca, bueno, para el otro lado. Los recursos que tenemos en este aula, bueno, pues tenemos ordenadores portátiles, tenemos iPads, Smart TV, lo que os decía del equipo de vídeo, videocámara, impresora 3D, tenemos distintos kits de Arduino. Gracias al proyecto de Aula del Futuro en el que participamos el año pasado, pues hemos adquirido este equipo completo de radio podcast con la consola Rodecaster Pro, que ahora vais a ver que está en otro aula, porque ahora os vamos a explicar lo que realmente nosotros consideramos más importante de todo esto, que no es solamente cómo montamos nuestra Aula del Futuro, sino cómo hemos ido evolucionando en nuestro centro. No nos hemos quedado solamente en ese Aula del Futuro. También tenemos material audiovisual para croma y stop motion con la
la controladora del directo Blackmagic. Tenemos 3 kits de Lego Spike Education y un kit de ampliación de Lego, otros kits de robótica, micrófono, grabadora de audio, etcétera. ¿Y cómo entramos y cómo trabajamos aquí? Bueno, en lo que os decía, en su momento nos basamos en el guión pedagógico de los kits de herramientas del INTEF, pero la verdad es que nos parecía un poquito engorroso y lo que nosotros necesitábamos era facilitar el trabajo al máximo para el docente que fuese a entrar en ese aula, que el papeleo administrativo no fuese un impedimento para que una persona pudiese entrar ahí a realizar un proyecto. Entonces, hemos creado unos formularios muy sencillos, muy básicos, en los que simplemente nos tienen que contar el proyecto que van a llevar a cabo, el alumnado que va a entrar, la temporalización, qué docentes van a estar, docentes o docentes, ahora lo contamos también, van a estar con ese grupo, bueno, pues un poquito los criterios de evaluación y cómo se va a evaluar y la difusión. Entonces, el docente que quiere entrar comprueba en el calendario que está libre el aula, tenemos un calendario compartido con todo el profesorado, solicita el aula a través del formulario a la supervisora de aula, si es posible con 5 días de antelación, perdón, la supervisora valora pues, que es un proyecto adecuado para ese aula, se adjudica esa temporalización, esas horas, se notifica al docente, esa persona recoge la llave en conserjería, allí lo apuntan también en una hoja de registro y si hay alguna incidencia, pues se comenta a ese coordinador de aula. Aquí tenemos un ejemplo de cómo puede estar el aula completa durante un mes, cualquiera de nuestro curso educativo. Bueno, y diríamos, pues ya está, pues ya la tenéis montada, chimpón, un tic que ya lo habéis hecho. No, nuestro centro, como empezamos diciendo, bulle, y bulle mucho. Entonces dijimos, bueno, pues ¿a dónde queremos seguir caminando? Queremos seguir caminando a la importancia de lo que hay detrás de este proyecto, y es no ser un espacio, sino que sea una manera de trabajar, una manera de funcionar el centro. Que no pensemos, bueno, pues yo es que si no estoy dentro de ese aula, esas 4 paredes, se acabó. No. Si te tienes que ir al patio, te vas al patio. Si te tienes que ir a otro lugar, te vas a otro lugar. Y eso es lo que estamos intentando trabajar. En nuestro centro lo que estamos preparando son distintos espacios en los cuales estamos llevando distinto material. Por ejemplo, aquí, sí, vale, aquí, sí. ¿Qué hemos hecho? Hemos preparado un aula en la cual tenemos exclusivamente todo el material de radio. Tenemos para preparar podcast, tenemos también mesas de las que es el mobiliario que se puede mover, sillas también que se pueden mover. Entonces, esta presentación está compartida con todos los docentes del centro. Cuando llegan y ellos dicen, yo me quiero hacer un podcast, vale, puedes ir a este aula específica si es que el aula base, el aula del futuro que teníamos, está ocupada. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, la gente va viendo qué es lo que quiere hacer y a dónde desea caminar. Quiero hacer una grabación. Hemos creado un aula de Platón, también con mobiliario versátil, y esta vez, en vez de tener solo una pantalla de croma, hemos preparado toda una esquina de pantalla de croma que da mucho juego a la hora de las grabaciones. Yo, además, pues voy a trabajar en otro espacio. Tenemos un aula de emprendimiento en la cual el alumnado puede ir allí, puede preparar cualquier tipo de actividad, ya sea presentaciones, ya sea investigación, cualquier tipo. Tenemos también una biblioteca 3.0, que ahora os enseñamos todas las imágenes, y estamos también construyendo un aula de robótica. Ahora, cuando llegue la dotación y llegue todo el material que va a llegar, la estamos construyendo. ¿Qué ocurre? Pues que esto también lleva detrás otra manera de trabajar. ¿Qué estamos intentando también? Bueno, pues estamos comenzando, ya lo habíamos hecho años anteriores, pero ahora también ya todo planificado en horario y todo, el estar 2 docentes por aula, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, porque cuando antes comentabais, bueno, unos van haciendo una cosa, otros otra, tenemos un número alto de alumnado dentro del aula, el estar 2 docentes en el aula ayuda muchísimo. Claro, ¿verdad? No he descubierto América, que no.
Eso ya me lo esperaba, nos lo esperábamos. Nosotros cuando entramos al aula del futuro no es para dar una clase más de nuestra materia, es para llevar a cabo un proyecto. Y ese proyecto puede ser un proyecto de tu materia o puede ser un proyecto multidisciplinar, que es a lo que aspiramos. Nosotros en nuestra acreditación Erasmus de escolar, tenemos la acreditación en educación escolar, en FP y la carta de Exchange superior. La acreditación escolar, uno de nuestros objetivos es conseguir, sabéis que el programa Erasmus es 2021-2027, conseguir en 2027 que el 100% de los departamentos de la ESO trabajen por proyectos en parte de su currículum. Tenemos un cronograma, nos hemos marcado unos objetivos y poco a poco pues lo estamos consiguiendo. Sabéis que no todo el mundo está a favor de este tipo de metodologías, pero bueno, también sabemos que nunca vamos a poder conseguir el 100% del profesorado implicado, pero contamos con eso. Sí, estamos consiguiendo nuestros objetivos y, claro, para eso pues nos facilita mucho estas aulas diversificadas, nosotros las llamamos aulas diversificadas, que os estaba explicando Estrella, y todas ellas están montadas al estilo aula del futuro, ese material, ese mobiliario versátil, potenciando el trabajo colaborativo, cooperativo. Aquí tenemos, por ejemplo, el aula Plató, que como os ha explicado Estrella, tiene un croma muy grande que hace esquina, pero también tenemos un programa que se llama Directo al Prieto, y que lleva a cabo el alumnado de primero de la ESO y en el que se divulgan noticias sobre el instituto constantemente y algunas de ellas se van a grabar en podcast y otras en vídeo en ese plató. Queríamos únicamente, para finalizar, porque ya nos están dando la voz de alarma, para ¿cómo sale a la otra? Sigue. No. ¿No? Necesitamos un segundillo. Ahí. Vale. Mirad, este es, por ejemplo, un ejemplo, ¿de acuerdo? Un proyecto en el cual trabajamos matemáticas, educación plástica, tecnología, música, biología e inglés. Lo primero que hay que hacer es diseñarlo, hay que sentarse a diseñarlo. Y luego ya, una vez diseñado, se le explica al alumnado y ellos comienzan a trabajar. Se van a la zona de investiga y buscan toda la información porque íbamos a hacer animales que estaban en peligro de extinción y esos animales iban a contar luego su historia. En matemáticas crean esos animales a través de un tangram. Cada uno va a trabajar parte de su materia con esa actividad. A veces tenemos miedo de decir, es que no estoy trabajando mi materia. Sí, sí la vas a trabajar, pero la vas a trabajar de otra manera. Y ese alumnado, el trabajarlo de otra manera, le vais a levantar la chispa. Porque el niño que es visual lo está viendo, el niño que es kinestésico se está moviendo. Y hay que darle respuesta a todos ellos. Luego ellos crearon sus historias, las escribieron en inglés y se grabaron. Se fueron ellos a su zona de interactúa, estuvieron preparándolo con un programa, estuvieron trabajando con el croma, ¿de acuerdo? Ellos saben en su zona, cada zona, lo que tienen que ir haciendo. La presentaron a otros compañeros. Muchas veces nosotros hacemos cosas y luego ¿para qué? Pues ellos es igual. Lo que han trabajado necesitan presentarlo, necesitan compartirlo. ¿De acuerdo? Y trabajamos algo que yo le llamo el currículum escondido, trabajamos las soft skills, ese manejo del tiempo, ese que nos están dando chicas, ese manejo del tiempo, ese trabajar en equipo, ese resolver conflictos, ese liderazgo, ese escuchar, eso que cuando es un aprendizaje unidireccional a veces cuesta, no se puede dar, y encima como te cantes de ahí ya verás la que se lía, mientras que cuando ellos fluyen, cuando ellos se pueden mover, se ayudan entre ellos, colaboran, el que necesita algo, el otro se lo aporta. Y esa es nuestra función, no tenemos que tener miedo, porque también tenemos ahí una función. Nosotros somos los que facilitamos, los que les damos dónde tienen que investigar, los que les guiamos, los que si tienen una duda se la solventamos. Pero no tengamos miedo a perder nuestro rol, porque no lo estamos perdiendo. Nosotros somos acompañantes, les acompañamos en ese camino de aprendizaje. En la presentación que van a compartir tenéis mogollón de proyectos que estamos en el centro, en la página del web del IES, muchísima cantidad. Si necesitáis escribirnos, tenéis cualquier duda, de verdad, no dudéis, que bien sea cualquier miembro del equipo directivo, bien sea cualquier docente que participe, estaremos encantados en ayudar. Y si hay ahora mismo cualquier duda que nos queráis hacer llegar, aquí estamos. Y si no, pues muchísimas gracias por escucharnos.